Bueno, hay algunos otros elementos de las acciones y que van a ser muy importantes para un concepto que vamos a ver más adelante, que es la cantidad de acciones que se encuentran en circulación. Y uno de esos es la división de acciones. Un elemento que ya vimos también cuando se estudió el tema de instrumentos financieros, la división de acciones o también llamado split o split inverso. Esto también lo verán en finanzas. Es una práctica muy normalizada realmente, de que para hacer accesible algún título, puede ser que se divida o que se combinen acciones. Por ejemplo, que yo tengo acciones cuyo valor razonable en este momento es muy alto. Bueno, tal vez no los voy a confundir con el valor razonable, ahí lo verán con más detalle en finanzas. Vamos a ponerlo lo más sencillito posible. Ustedes tienen unas acciones cuyo valor es de 100, valor nominal. Entonces, es muy caro, supongamos que es muy caro, que comprar esa acción a $100 es muy caro. Pero yo podría, por ejemplo, dividirlo en dos acciones de 50. Entonces ya las personas podrían comprarlo con mayor facilidad. No lo consideren siempre una relación de 1 a 2, puede ser la relación que sea, es decir, esa acción a $100 podría ser que se divida en cuatro acciones de 25, por ejemplo, u otro monto, porque no necesariamente tienen que ser los mismos 100, pero pongámoslo en los términos más sencillos. Lo que hacemos es segregarlo. Entonces yo tengo algo que valía 100 y para que la gente pueda comprarlo con mayor facilidad, lo que hacemos es dividirlo. Este primer caso que tengo aquí a la izquierda es una división del 2 por 1. Recibo dos acciones a cambio de una acción, ¿verdad? Porque lo que sucede en la vida real es que usted tenía su acción por 100 y le van a dar dos acciones. El de la derecha es del 2, perdón, del 4 por 1. Yo entrego mi acción que vale 100 y me dan cuatro acciones que valen 25. Todo depende de la estrategia que tenga la empresa o pueden ser cinco acciones de 20 o eso no tiene una relación de ser o bien puede ser el caso contrario. Tenemos acciones que valen muy barato, por ejemplo, acciones, vamos a ponerle ahora el caso contrario a un valor de 50, de 10 mejor. Entonces es muy barato y todo el mundo puede comprarlo y nos interesaría más bien que cada acción tenga un valor más grande. Entonces uno podría hacer este de aquí arriba es el split y este de aquí abajo va a ser, vamos a ponerle tal vez split. Eso aquí es el split normal y el de abajo sería el split inverso. El split inverso es cuando en vez de dividir la acción, estas se combinan. Entonces, por ejemplo, el valor de la acción es de 10. Vamos a decir que se van a, a unir de 3 en 3 y vamos a una acción de 30. Entonces, la acción ahora vale 30, pero los accionistas van a tener que entregar de 3 en 3 acciones, ¿verdad? Aquí hay otra acción de 10 y aquí hay otra acción de 10. Lo que se hace con el split inverso es disminuir la cantidad de acciones que están en circulación y aumentarles el valor. Y en el split normal, lo que hacemos es tomar una acción y disminuirle el valor, aumentando la cantidad de acciones. Eso tiene estrategias financieras de que a uno tal vez no le interesa tener tantas acciones en circulación o más bien le interesa tener más acciones, que sea más accesible el precio o menos accesible. Reitero, eso lo verán más adelante en Finanzas, Administración Financiera 2 y también Administración Financiera 3, donde se verá con más detalle este tipo de elemento. Aquí contablemente lo que nos interesa es esta logística, digamos, de que el split es dividir la acción y el split inverso es
unirlas. Dicho esto, lo que les dejé aquí es que, bueno, lo que se hace con el split normal es reducir el valor nominal, reducir el valor de mercado indirectamente, aunque como les dije, nada más lo estoy dejando como un único valor. Consideren que ese valor que veíamos ahí era el valor nominal, pero resulta, y eso tal vez ahí lo ven con más detalle, reitero, en finanzas, que eso tiene una implicación directa con el valor de mercado. Hay una ampliación en la cantidad y eventualmente el split inverso es lo contrario, que es más bien aumentar el valor de las acciones reduciendo la cantidad que hay en el mercado. La división de acciones como tal no requiere un asiento, porque de ahí ustedes tienen algo que valía 100 y se convirtió en, por ejemplo, cuatro acciones que valen 25. De ahí eso no les importa, ¿verdad? Ustedes tienen 100 y siguen teniendo 100. No importa si es una acción o si son cuatro acciones, pero su registro contable sigue siendo 100. Sin embargo, como aquí les puse que eventualmente reducir el valor nominal tiene una implicación directa con reducir el valor de mercado, en algunos casos sí podría alterar los registros contables. Y es cuando la división de acciones no implica un registro, bueno, aquí les puse que no implica un registro contable, a menos de que se disminuya su valor nominal. Es decir, si producto de esta situación, y esto sí llega a suceder, no con tanta frecuencia, pero sí se da, yo tengo una acción que vale 100, voy a hacer un split del 4 a 1. Es decir, me van a entregar cuatro acciones a cambio de una. Pero vean esto, ¿qué pasa si yo entrego una acción que vale 100 y me dan cuatro acciones? Bueno, aquí hay cuatro accioncitas que valen 23. Ahí ven, 23. Voy a poner 28. 23. Estoy perdiendo. ¿Qué pasó? Estoy perdiendo, básicamente. Estoy perdiendo 8, básicamente, con esa conversión de 1 a 4. Y si se da en la realidad, o por el contrario, pongamos ese 28 que ahora dije, que más bien valen 28, entonces más bien estoy ganando, porque algo de 100 ahora pasa a valer este, $12 más, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es posible. En esos casos que el valor nominal disminuye y, bueno, y si hubiera un caso extraordinario, aumente, pero lo normal es que más bien disminuya, es decir, este de acá es lo normal, haríamos un registro. Ese registro es esto. Capital común contra el capital común es el capital común antiguo contra el común nuevo y la diferencia se lleva en un superávit pagado de una división de acciones comunes. Bien que puede afectar el debido al haber porque eventualmente pues puede haber con una ganancia o con una pérdida. Ahí depende de cómo ocupemos usar el asiento. Pero sí va a tener tanto el capital al debe como al haber, porque entonces nosotros lo que hacemos es disminuir o eliminar el capital social común que existía antes contra el nuevo y la diferencia es la que pues iría em, al superávit pagado de la división de acciones comunes. Sí se da, pero les soy sincero, no es tan común, ¿verdad? Porque bueno, al final los accionistas no van a estar tan cómodos siendo afectados. Entonces uno busca no afectarlos. Y lo normal es que entonces tengo una acción de 100 y recibo eh, una cantidad proporcional con los mismos valores, 4 de 25. Entonces ahí sí. Bueno, ahora, a nivel de las acciones, esto se conoce como división de acciones, esto que acabamos de ver. Hay otro fenómeno que puede haber con las acciones comunes y con las acciones preferentes, y es las acciones en tesorería. Vean que la estrategia de la división de acciones es aumentar o disminuir la cantidad de acciones en circulación.
hay otro proceso que no fuera tan engorroso, bueno, tal vez no sea tan complejo, pero bajo el siguiente supuesto, la división de acciones supone que, bueno, si las acciones están en físico, que tengan que traerles ahí cualquier documento y entregarles los nuevos documentos, aunque les decía en el video y ahí que lo vean, que pues en la actualidad casi que es un registro ahí en un sistema, no se emite el documento físico, pero igual hay que hacer ese proceso. Y hay que registrarlo ante el ente regulador y que quede ya debidamente eh, constatado en documentos legales que se hizo pues esa división de acciones. Sin embargo, existe otra estrategia para aumentar o disminuir la cantidad de acciones que están en circulación y eso se le conoce como acciones en tesorería. ¿Qué son las acciones en tesorería? No son acciones especiales o acciones diferentes, son acciones que eh, la empresa compra de sí misma. Vean qué interesante, porque lo que hemos visto hasta el momento es que hay un emisor, ¿verdad? Una persona que emite el título y su contraparte es un inversionista. Entonces, el emisor emite el título, el inversionista lo compra y el inversionista entonces le genera dinero al inversor y el inversor después el emisor, perdón, le paga los intereses. Bueno, básicamente esa es la lógica que hemos visto hasta el momento. Pero las acciones en tesorería es cuando el inversor es igual al emisor. Entonces nosotros salimos a comprar acciones de nuestra misma empresa. Y tiene lógica con respecto a la anterior, porque para no hacer el split y tener que ir, inscribirlo, hacer todo esto, nosotros podemos comprar acciones de nuestra misma empresa. Con eso reduzco la cantidad de acciones que están en circulación. Y cuando necesito aumentarlas, entonces las revendo. Vendo esas acciones en tesorería. Entonces son estrategias, ¿verdad? Es parecido a las acciones. eh, eh, básicamente todo es normal. Yo emito las acciones, comprimo con descuento, después vienen y las recompren. Entonces ahí lo que se hace es una reclasificación básicamente de la cuenta. Y después las vuelvo a emitir. Normal. Aunque bueno, ahí vamos a ir viendo que esa remisión puede tener varias formas. Es una remisión normal. También se puede utilizar para otro subtema que mencionaba anteriormente, que es, por ejemplo, que nosotros realizamos eh, el pago o la bonificación de ciertos colaboradores con acciones. Entonces yo podría ir, comprar acciones que están en el mercado y después se las regalo al colaborador o se las doy al precio simbólico. Las acciones en circulación, reitero, tienen alguna connotación estratégica normalmente, pero es compra de acciones de la misma empresa. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Las inversiones se registran al DEBI. Cuando yo compro acciones de la misma empresa, también se va a registrar al DEBI, disminuyendo por tanto el patrimonio. Pero aquí viene un elemento. No las puedo llevar como NIF 9. No es una inversión. Al ser tratadas por la misma empresa, se llevan como un patrimonio negativo. Entonces, son acciones emitidas legal y totalmente canceladas, eso sí, ¿verdad? Es una acción que ya alguien había comprado. Teníamos 100 accionistas, entonces yo escojo un accionista y a ese le voy a comprar las acciones. Es alguien que ya tenía sus acciones y yo voy y se las compro. Ya estaban legalmente emitidas y canceladas. No es a un suscriptor, es un accionista. La empresa las ha adquirido, en este caso, ¿verdad? Lo que hacemos es pagarle a ese accionista por nuestras propias acciones. Y eso lo que hace es una disminución del patrimonio, como bien mencioné. Hay dos métodos para hacerlo. Un método es al costo. Cuando se hace al costo es por lo que nosotros pagamos.
básicamente. Em, las acciones en este caso se dan de baja utilizando alguna metodología, PEPS, WEBS o promedio. Metodologías que ustedes ya conocen de contabilidad básica, cuando vieron los inventarios. Bueno, se utiliza una metodología de inventario a acciones. Es como si tuviéramos un inventario de acciones. Qué interesante, ¿verdad? Porque eh, para el caso del inventario ya no se puede utilizar webs, pero para el caso de las acciones en tesorería sí podemos utilizar webs, para que lo tengan ahí presente. ¿Qué significaban estos acrónimos? PEPS es primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, si yo hago varias compras de acciones, tengo 5 compras, pues las acciones en tesorería, cuando yo las vuelvo a emitir, porque, les reitero, yo las compro para disminuir la cantidad de acciones en circulación y después las remito, iría en orden. Entonces, cuando yo las revendo, tienen que ir primero las más antiguas y después las nuevas. Webs es al revés, son las más nuevas primero y después las más antiguas. Y promedio, pues sería un promedio de todo. Entonces, y la empresa tiene que determinar cuál es la política. Y la política no es antojadiza, es eh, o debe ser siempre consecuente. Entonces, siempre nosotros tomamos esa política y toda transacción tiene que hacerse con esa política. Nosotros en los ejercicios vamos a ver las tres políticas, pero en la vida real solo va a haber una, ¿verdad? No es que la empresa hace todas a la vez. El asiento es este. Hacemos un asiento de acciones de tesorería comunes o preferentes contra bancos. Y cuando se vuelven a emitir las acciones, hacemos bancos contra acciones en tesorería y vean que la diferencia puede ser una ganancia o una pérdida. Se llevaría a utilidades retenidas cuando es una pérdida y a superávit pagado de acciones en tesorería cuando es una ganancia. Si hay ventas posteriores, se debe reversar el superávit hasta su eliminación. Eventualmente, lo que nos dice la teoría es que si hay varias ventas y yo genero primero superávit por de acciones en tesorería y después tengo una utilidad retenida, una pérdida, en la primera venta que hagamos, utilizo superávit. Y en la segunda, en vez de utilizar utilidades retenidas porque tengo una pérdida, utilizo superávit, disminuyendo el superávit. Bueno, ya ahorita lo vamos a ver en las prácticas, pero básicamente lo que nos dice la norma es que si yo tengo varias ventas, tengo ventas, por ejemplo, tengo 5 ventas. La uno, la 2, la 3, la 4, la 5. La primera la hice con ganancia, entonces se lleva a superávit. Si la segunda es con pérdida o posteriores, ¿verdad? No necesariamente la segunda. Si alguna es con pérdida y previo a eso hubo un superávit, pues entonces en lugar de que la pérdida sea a utilidades retenidas, como les puse acá, es al superávit. Y si hay otra pérdida y ya utiliza ese superávit, entonces lo lleva a utilidades retenidas. Y si después ya hay una ganancia, entonces ya puedo llevarlo al superávit. Entonces ahí hay que tener cuidado. El superávit es un saldo que entonces vamos utilizando para cubrir posibles pérdidas. Y bueno, si no hay ninguna pérdida, si todas esas más bien eran ganancias, entonces todas van a superar. Ese es el modelo del costo, pero también hay otro modelo que se llama valor nominal, que en el valor nominal eventualmente nos dice em, que al momento de ser adquiridas se deben dar de baja su prima o descuento original. Este es un poco más complejo. Yo diría que el método anterior es el que más se utiliza y no este, porque digamos en el otro yo nada más llego, hago la compra y después hago la venta y listo. Pero acá, y cuando es el valor nominal, yo tengo que ir y ver los registros de las acciones que estoy recomprando, en qué momento se habían vendido. Esto se logra porque eventualmente
tiene que haber un registro por parte de la empresa con el número de la acción, con el inversionista y una serie de cosas para determinar, bueno, yo estoy comprando esta que nos la había comprado esta persona en tal fecha y en ese momento había una prima de tanto o un descuento de tanto. Y lo que hacemos es eliminar esa prima o ese descuento que hubiese habido originalmente en el pasado. Entonces, nuestros asientos cambian un poquitito. Cuando yo compro las acciones, tendría las acciones en tesorería, contra bancos, elimino la prima o descuento y la diferencia se lleva a una cuenta de utilidades retenidas. Si hay una pérdida o un superávit pagado de acciones en tesorería, si hubiese una ganancia. Em, pero vean que aquí es diferente a la anterior. Esa utilidad y ese superávit es al momento de hacer la compra. Desde el momento en que estamos haciendo la compra, ya nosotros tenemos un superávit o bien una pérdida. Posteriormente, cuando se reemiten las acciones, bueno, al volverse a emitir se genera una nueva prima de descuento en relación al valor razonable de esa fecha. Entonces nosotros venimos, generamos banco, la prima de descuento, elimino las acciones en tesorería y la diferencia se lleva a utilidades retenidas o bien a superávit pagado de acciones en tesorería. Esto que acabamos de ver, bueno, ya vamos a hacer un ejercicio que tiene como fundamento de que nosotros queramos disminuir las acciones que están en el mercado, ¿verdad? Reitero, o aumentarlas posteriormente. Pero tiene como connotación que nosotros salimos a comprar las acciones. Las acciones en tesorería también se pueden dar porque hay donaciones. Esto sucede mucho, de que de no sé, yo soy el accionista mayoritario de una empresa, no tengo hijos, no tengo a quién heredarle mis acciones, se las voy a dejar a la misma empresa. Entonces, cuando yo me muero, la empresa va a recibir las acciones. Tiene una donación de acciones. Es muy común que las empresas reciban donaciones de acciones de ella misma, porque al final la persona no quiso dejárselas. Entonces, un accionista transfiere gratuitamente a la empresa acciones sin recibir ninguna contraprestación a cambio. En estos casos también se generan acciones en tesorería que pueden ser igual al costo o al valor nominal, aun cuando no estamos comprando. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el asiento, cuando son al costo, es acciones en tesorería comunes o preferentes, y aquí no interviene la cuenta de banco, ni utilidades, ni superávit. Iría contra un ingreso por donaciones. Y en estos casos, no se los puse, pero bueno, en estos casos lo que sucede es que el valor que le vamos a poner, porque nos lo están regalando, es el valor razonable que habría en ese momento de las acciones. Y cuando es el valor nominal, aquí intervienen dos. Las acciones en tesorería se llevan pues el valor nominal, el ingreso por donaciones a su valor de realización o valor de mercado, y la diferencia se lleva a una utilidad retenida o superávit pagado de acciones. Depende del caso. Finalmente, tenemos lo que son los retiros de acciones, que es cuando no se revenden las acciones, sino que más bien se eliminan. Voy, compro las acciones para tener acciones de mi empresa, ¿verdad? Pero en vez eh, de emitir nuevas o revenderlas posteriormente, lo que hacemos es eliminarlas, que ya esas acciones desaparezcan para siempre. Bueno, en esos casos lo que hacemos es que no vuelvan a estar en circulación estos asientos. Puede ser de unas acciones que se habían adquirido al costo o de unas que se habían adquirido al valor nominal. En estos casos, en vez de tocar, un segundito, en vez de tocar la cuenta de bancos, utilizo la cuenta de capital social común y elimino la prima o descuento que pudiese haber relacionado con esas acciones. Contra las acciones en tesorería y si hay una pérdida o una ganancia, utilidades retenidas y superávit. Y si está el valor nominal, capital social contra acciones en tesorería, porque en el del valor nominal la prima de descuento se había eliminado desde el momento en que se recibieron las acciones.
Dicho esto, vamos a pasarnos a hacer un ejercicio. Vamos a ver el número de ejercicio que vamos a hacer. Hay dos ejercicios, sin embargo, hay uno que es muy extenso que más bien se los voy a dejar asincrónicamente como parte del tiempo que les debo de reposición de la clase la semana pasada, que es el ejercicio 15. Entonces se los voy a grabar, porque ese perfectamente nos puede llevar una media hora. Y voy a hacer más bien uno chiquitito que es el 5. Y vamos a ver los diferentes casos en este 5. Ajá. Entonces, el ejercicio 5 me paso por aquí al enunciado. em, es este. El ejercicio 5 está diseñado para que veamos cómo se realiza. Vamos a ajustarlo. Es que sí que me cuesta. Ahí está. Más o menos. Bueno, dejémoslo así. Em, el ejercicio 5 está preparado para que nosotros realicemos el registro de acciones de tesorería por el método de costo. Voy a volverme aquí en la presentación, que eventualmente el método del costo tiene tres probabilidades: PEPS, WEPS o promedio. Entonces voy a hacerlas todas, aunque el ejercicio solo pide promedio. Vean que hay tres formas: hacerlo por PEPS, por WEPS o por promedio. Entonces voy a hacerlas, reitero, todas. Dice que la empresa Gota Fría cuenta con un capital social y, porque eso no se quita, ahí está, social común autorizado de 300.000 acciones con un valor nominal de 150 cada una. El 1 de octubre del 2016 el capital común emitido y en circulación es de 60.000 acciones, de las cuales se emitieron el 4 de febrero a un precio de 250 por acción y pago en efectivo. Bien, entonces, dice que voy a hacerlo al costo PEPS. El 2 de octubre del 2000, Gota Fría readquirió 5.000 de sus acciones comunes en circulación, pagando en efectivo la suma de 230 por cada acción readquirida. Entonces, el asiento que tenemos que hacer es como la compra de cualquier cosa, ¿verdad? Este asiento va a utilizarse, de hecho, en todas las posibilidades. Si yo lo hago por PEPS, por promedio, o por webs, o por algún método de identificación específica, el asiento siempre va a ser acciones en tesorería contra bancos. Entonces, con fecha 2 de octubre del 2000, el asiento va a ser acciones en tesorería. Si le debemos identificar si son comunes o si son preferentes o de qué tipo, contra bancos. Vamos a hacerlo un poquitico más grande y esto lo voy a poner un formato de número. Ahí lo tenemos. Entonces, las acciones en tesorería tienen un valor de 230. Son 5.000 acciones por 230 para un total de 1.150.000. Esta no es la primera compra. Y nuestra segunda compra dice que el 4 de octubre, 2 días después, Gota Fría requirió 3.000 acciones más de sus propias acciones, pagando en este caso 215. Con fecha 4 de octubre, tendríamos 3.000 acciones a 215.
serían 645.000. Reitero que estos asientos se repetirían sin importar el método, porque la metodología PEPS, WEBS, promedio, y bueno, inclusive se podría utilizar una identificación, como les decía, este, es al momento de hacer la venta. Entonces, si ven, dice que el 12 de enero del 2001, casi que un año después, bueno, y 3 meses después, volvió ahora a emitir 6.000 de las acciones readquiridas. Si yo estoy en PEPS, bueno, tengo que llevar el control. Eventualmente, el día 2 de octubre del 2000 y tengo el día 4 de octubre del 2000, el día 2 fue la compra uno de 6.000, perdón, de 5.000 acciones a 230 y la compra 2 es de 3.000 acciones a 215. Entonces yo tenía disponibles 8.000 acciones y vendí 6.000 de esas 8.000. El punto es cuando yo las vendo, cómo tengo el costo, ¿verdad? Que en este caso yo tengo que sacarlas de forma ordenada. O sea, hay que arreglar un poquitito esto. Ok, ahí está. De forma ordenada. Cuando yo hago la venta el día 12 de octubre del 2001, estoy realizando una venta de 6.000. ¿Cómo estarían estas 6.000 compuestas? Bueno, vendería primero las más antiguas. Estaría vendiendo 5.000 a 230. Y como ahí no me alcanzan, entonces tomaría 1.000 de la compra 2. Básicamente sería así. Vamos a hacerlo. El 12 de octubre del 2000 vamos a tener bancos. Si tenemos un único precio, vean que las 6.000 se vendieron a 250. Entonces, 6.000 por 250. Y digamos, el equivalente al costo de ventas lo llevamos en acciones en tesorería comunes, donde haríamos lo siguiente. Voy a tomar 5.000 acciones a 230 colones más 1.000 acciones a 215. Ahí completo los 5.000. Esos 1.000 provienen de aquí de los 3.000, ¿verdad? No voy a tocar los 3.000, pero es eso. Eso significa que bajo la metodología PEPS, las acciones tienen un valor de 1.765.000. Y como ustedes imaginarán, dependiendo de la metodología, así cambia el monto. Entonces no es que yo pueda hacer la que a mí me dé la gana, tengo que hacer la que utilice la empresa. Bueno, aquí la empresa utilizaba promedio, yo estoy utilizando PEPS, ahorita llegamos a promedio. Y la diferencia puede ser una ganancia, puede ser una pérdida. En este caso, vamos a ver, tendríamos básicamente una ganancia. Y esa ganancia se lleva en la cuenta de superávit pagado de acciones en tesorería comunes. Y vamos a ver qué más pide el ejercicio. Eso sería todo lo que pide el ejercicio. Lo único es que reitero, lo voy a hacer 3 veces. Este es PEPS. No sé si tienen alguna consulta con este. Nada más a seguir ordenado, ¿verdad? Porque, bueno, aquí son 2 compras. Pero si son muchas compras, y es donde podríamos pues tener ahí más problema, pero vean que no es particularmente complejo. Voy con la segunda posibilidad, estos PEPs. Voy con
webs. Si yo lo hago con webs, les decía que los dos primeros asientos no cambian, pero el tercero sí cambia. ¿Cómo obtenemos? Bueno, perdón, no cambia bancos, pero el que cambia es acciones en tesorería comunes. Bancos también va a ser lo mismo, porque eh, el precio de venta es único, son 2.50. Eso no va a haber cambio. Es en el equivalente al costo de ventas donde está el cambio, digámoslo así. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de las acciones en tesorería comunes? Van a ser 6.000 acciones que estoy vendiendo, pero en este caso van a ser de las más nuevas de la compra 2 son 3.000 acciones a 215 y estoy vendiendo 6.000, entonces más 3.000 por el precio anterior 230. El monto ya aquí cambió y el superávit también habrá cambiado. Serían 165 y 1.375.000. Aquí eran 135 y 1.365.000. Es parecido. Tampoco es que debería darnos unas diferencias abismales, pero sí no van a ser, no son iguales. Tengamos eso presente. En algunos casos puede ser que con una metodología nos dé ganancia y con la otra nos dé pérdida. Lo que pasa es que ahí ocuparíamos que el precio esté un poco más cerca del costo, básicamente, pero aquí no tenemos esa situación. ¿Alguna consulta con este? Y cuando me refiero que tiene que estar un poco más cerca es, por ejemplo, el precio de venta es 2.50 y vean que el de compra es 2.30 y 2.15. Mm, Tendría que tener un margen muy chiquitito, que no sé, se compró a 2.30 y se vendió a 2.35. Ahí podría ser que sí haya más probabilidad de que haya una variación de ganancia-pérdida. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Si no, voy al último caso de costo, que ahorita vemos el de valor nominal. El último caso de costo, y que es el que de hecho nos pedían acá, era promedio. Si lo hacemos al costo promedio, los primeros dos asientos no cambia nada, pero el tercero sí cambia. De hecho, aquí ocuparía determinar un promedio, vamos a esto un poco más chiquitito, un promedio de costo de las acciones. ¿Cómo lo hacemos? Tomando la cantidad y multiplicándola por su costo de adquisición. Bueno, ya sabemos que la primera compra tenía un costo de 1.150.000 y la segunda de 645. Totalizamos el valor de las compras. El valor de las compras es de 1.795.000 y eso equivale a 8.000 acciones. Lo que hago es dividir el total entre las acciones. El valor promedio de las acciones es de 224. Reitero, lo que hice es, la compra uno la totalicé, vale 1.150.000. La compra 2 la totalicé, vale 645.000. Sumé las dos compras, 1.795.000. El total de las dos compras lo dividí entre el total de las acciones que compré, que era 8.000. Y eso nos da que el valor promedio de cada acción es de 1.000.000, perdón, 1.000.000. Estoy viendo el monto de abajo, de 224. De hecho, esto debe ser decimal, eso es 224.37.5. ¿Ven? Ahí está. Entonces, eso va a hacer que cambie estas dos cuentas de acá. Las acciones en tesorería, vamos a ver, ¿no?
Las acciones en tesorería son 6.000 acciones a 224,37. Y ahí ya nos cambia el superávit a 153.750. No sé si hay alguna consulta con esto. No. Bueno, si no hay ninguna consulta, bueno, ustedes también pueden hacer la consulta por el chat, ¿verdad? Si fuera el caso. Ahí hay un chat, pueden escribir si tuvieran alguna cosita y les da vergüenza hablar, pueden también escribirla por ahí, no hay ningún problema. Bueno, la última probabilidad que tenemos es cuando son las acciones en tesorería al valor nominal. Entonces hay cuatro escenarios. En el caso del valor nominal, bueno, voy a copiarlo, lo que pasa es que este hay que irlo cambiando un poquitito más. Voy a copiarlo como para no iniciar todas de cero, pero en este los asientos sí cambian drásticamente. Si nosotros vamos a la presentación, vean que cuando yo cambio del modelo de costo al valor nominal, el asiento de compra aquí tenía dos líneas, aquí tiene cuatro líneas. Y el de venta, aquí tiene cuatro líneas, bueno, ese sí, aquí tenía tres y en el otro tiene cuatro. Entonces sí hay cambios importantes. Cuando hacemos la compra y es valor nominal, tengo que identificar cuánto era la prima o descuento que había al momento de haber emitido aquellas acciones. Vean que nos dice que la empresa Gota Fría S.A. cuenta con un capital social autorizado de 300.000 acciones comunes con un valor nominal de 150. Ese elemento lo ocupamos. Valor nominal. El 2 de octubre del 2000 readquirió 5.000 acciones pagando en efectivo. Entonces, bueno, pero ahí me brinqué. Dice que el capital social común emitido y en circulación correspondía a 60.000 acciones, las cuales se emitieron el 4 de febrero del 2000. Ese es el dato histórico a un precio de 250 por acción. Entonces, el valor razonable original de emisión es de 250, lo que significa que se vendieron originalmente con una prima de 100. Esta es la prima original. La prima original es de 100. Cuando yo hago, vamos a hacerlo aquí, cuando yo hago aquí, me falta una línea más, la primera compra, ay, ¿cómo hago esto más chiquito? Ahí está. Cuando yo hago la primera compra, voy a hacer bancos por lo que pagué, que serían 5.000 acciones a 230, pero eso es lo único que se mantiene del asiento que hicimos anteriormente, porque ahora voy a registrar acciones en tesorería comunes por el valor nominal. Serían las 6.000 acciones a 150. Son 900.000. Entonces ellas van las 6.000 perdón, no son 6.000. 6.000 son las que vendí, son 5.000 las que compramos. 5.000 a 150. La prima original, la prima de acciones comunes, son 5.000 acciones a 100 colones que aquí y habíamos calculado. Estas de acá. Y la diferencia iría, en este caso.
en un superávit pagado de acciones en tesorería. Vamos a copiar el nombre. Vean que si es al costo y al valor nominal, ese asiento cambia radicalmente. ¿Alguna consulta con ese? Profe, ¿dónde salía la prima y el superávit? ¿Esta prima o esta prima? Si La del tienes, asiento. pues si tienes estos 100. Sí. Ok, porque lo que hicimos fue tomar esos 100 y lo multiplicamos por 5.000. 5.000 son las acciones que estabas comprando. De 5.000 por 100. ¿Sí, Génesis? ¿Y el superávit? Ah, y no, el superávit sería la diferencia. Ah, ok, Por, ok. porque sería así, la diferencia es que lo que te des al debe y a la B. Ujú. Listo. Gracias. No, con gusto. Si esa diferencia nos hubiera dado, bueno, de hecho aquí, voy a poner el capítulo, si esa diferencia nos hubiera dado más bien al debe, entonces no se llama superávit pagado de acciones en tesorería comunes, sino utilidades retenidas. Pero bueno, ahí depende, reitero, si es pérdida o ganancia. Esta es una ganancia, porque está a la B. Vamos con la segunda compra. Bueno, no sé si hay alguien más que tenía alguna consulta del uno, de la primera compra. No. Vamos con la segunda compra. Bueno, vamos a ver, todas se vendieron iguales. Bueno, tal vez aquí no voy a hacer más cuadro. Voy a dejar el mismo. Lo que voy a hacer es adicionarle dos líneas a mi asiento. Es que eventualmente puede ser que hubieran más de una venta original, pero aquí todas están a 250. Sí, todas están a 250. No, está bien. Entonces, hay que hacer un asiento parecido a este. En este caso, el 4 de octubre, lo que se adquirieron son 3.000 acciones. Las acciones en tesorería van a ser 3.000 acciones a 150. Y bancos, 3.000 acciones al precio de compra de 215. Este dato se mantiene de lo que teníamos en el asiento cuando es al costo, ¿verdad? Que es las 3.000 a 215, pero las acciones en tesorería serían por su valor nominal, las 3.000 a 150. La prima va a suceder lo mismo. Son las 3.000 acciones a 100 colores. Yo 300.000. Sucede parecido al anterior. Lo que está en el D es mayoritario en comparación con lo que está en la B. La cuenta del haber es un superávit pagado de acciones en tesorería. Ahí lo tenemos, básicamente. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Si no, entonces voy con la venta. Para la venta ya no existe esto. Para la venta no se saca por PEPS, no se saca por promedio, no se saca por identificación, por nada, ni por webs. Sino que aquí tendría, y aquí me falta una cuenta, nada más vamos a revisar el asiento. Bancos, primas, y me falta la prima. Y me das cuenta, bueno, ya vamos a ver. Entonces,
Y el 12, cuando hacemos la venta, que sería bancos, de las acciones. Vamos a ver, a 2.50. Entonces, bancos serían 6.000 acciones a 2.50. Bancos es 1.500.000. Pero acciones en tesorería, eso, bueno, ahí hay que arreglar los nombres. Pero bueno, ustedes entienden el nombre. Las acciones en tesorería comunes son 6.000 acciones a su valor nominal de 150. Entonces, 900.000. Ven que ahí ya comienza a haber una diferencia importante con respecto a lo que hicimos anteriormente. Em, a ver, aquí hay un tema. La cuenta de prima y de superávit o de utilidad retenida y de descuento. En este siento hay que tener cuidado. Yo aquí podría usarla, podría ser que no las use las dos. Por lo siguiente, ahora que yo estoy reemitiendo las acciones, la pregunta es, ¿nosotros conocemos el valor razonable de las acciones en la fecha de reemisión de esas acciones? Si vemos, no, bueno, solo tenemos que 250 es el precio al que se vendió la acción. No tenemos suficientes datos, porque por ejemplo, si el valor razonable es 200, entonces la prima sería la diferencia entre 150 y 200 y el superávit entre 200 y 250. Si no tenemos toda esa información, entonces lo llevaríamos al superávit, la diferencia. En este caso solo tengo 250, entonces la diferencia entre la cuenta de bancos y la de accionistas comunes es de 600 y ahí finalizó. Considerando, básicamente estamos con un supuesto y ese supuesto es que no conocemos el valor razonable y que las acciones se vendieron a 250 nada más, así tal cual. No necesariamente 250 es su valor razonable, sino su precio de venta. Puede ser que yo no lo venda al valor razonable, que es un valor de mercado, como ya hemos conversado. Puede ser que coincidan. Si coinciden, pues no pasa nada, queda nuestro asiento así como estamos ahorita. Pero ahí tal vez nos falta un poco más de información para que lo tengan presente. Entonces, aun cuando en la presentación tenemos que puede haber espérame un chiquitito, prima y utilidades retenidas, la realidad no es que siempre se van a utilizar los dos, depende de los datos que tenemos. En este solo puedo utilizar uno, que entonces sería el superávit. Que bueno, ahí hay que tener cuidado porque dependiendo de la política institucional, perfectamente podría ser prima en acciones comunes. No sé si tienen alguna consultita, algo de momento, cómo les fue con este. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces voy a pasar de nueva presentación y esto sería como lo último que vamos a ver, aunque es el que les decía, que es de las cosas más difíciles que tenemos. Entonces, a esta parte, póngale mucha atención. No conlleva ni un solo asiento. Y esa es la parte que se les dificulta. Pues no, no, no es de hacer asientos, es de hacer un cálculo. Pero entonces el cálculo hay que analizarlo bien de cómo hacer. Conlleva varias cositas y son como partes. Entonces, si yo voy haciendo bien las partes, llego bien. Y, pero
sí les digo que tener cuidado. No es difícil ni imposible. Van a ver que realmente cada uno de los cálculos es muy sencillo. Lo que pasa es que si yo me equivoco en el primero y ya todo el cálculo está mal. Es de cuidado. Hay algunos indicadores relacionados con el patrimonio de las empresas. Dos que ustedes están o van a ver en finanzas. De hecho, me parece que no han llevado administración financiera uno, que está posterior a este curso, entonces no los han visto posiblemente. Uno es el valor en libros de las acciones y el otro es el valor de la utilidad básica por acción. Dos conceptos muy utilizados en la realidad sobre las acciones. Y uno los ve publicados en las páginas de diferentes empresas. Si yo ingreso en este momento a alguna página de la Bolsa Nacional de Valores, bueno, tal vez en la página nacional no, tal vez ingresamos porque nuestra Bolsa Nacional tiene muy poco movimiento, tal vez una bolsa que tenga más movimiento, ahora tal vez lo hacemos. Si yo ingreso a una bolsa que tenga mucho movimiento, ahí vamos a identificar que eventualmente ellos tienen estos indicadores ahí públicos. Uno es el valor en libros. ¿Cómo se determina el valor en libros? Hay tres partes. Primero, yo tomo el valor nominal de las acciones preferentes. ¿Qué es el valor nominal de las acciones preferentes? Todas las acciones preferentes que puedan existir es un valor nominal total. Entonces, por ejemplo, si hay 10.000 acciones a 500, 10.500, 10.000 acciones por 500, ese sería su valor nominal. Busco si hay algún dividendo preferente relacionado con él, se lo sumo. Veo si hay alguna prima o descuento, se vendían, no sé, a 550, entonces 1.000 por 50 es la prima o descuento. Y la sumatoria de todo eso son el total de los accionistas preferentes. Primer paso. Determinar cuánto valen en libros las acciones preferentes. Ok. Cuando yo tengo eso, tengo que ver cuánto es el patrimonio de la empresa. La empresa tiene un patrimonio que es el que vemos en el estado de situación, que es el activo menos el pasivo igual a patrimonio. Ese patrimonio es el que está acá. Y le resto lo que calculamos en el paso uno como eh, el total de accionistas preferentes. Y lo que nos queda es el patrimonio de los accionistas comunes. ¿Para qué se determina este valor? ¿Por qué será importante? Bueno, y se los dejo para que lo vean. En el video, en el primer video que les remití, hay varios valores de las acciones. Hay uno que se llama eh, valor de liquidación. El valor de liquidación es si la empresa cierra, cuánto le toca a cada accionista común. Eso es lo que estamos obteniendo ahí, cuánto es lo que le está correspondiendo a los accionistas comunes. Sin embargo, ahí está en términos generales. A nosotros nos interesaría en términos específicos. Entonces, el patrimonio de los accionistas comunes se divide entre el número de acciones en circulación y eso nos daría el valor en libros por acción común. Es un valor en libros de las acciones, básicamente. ¿Cuánto cuesta cada acción de la empresa? Y que, reitero, es un valor de referencia muy utilizado para las acciones en liquidación. Cuando las acciones se van a liquidar, entonces, pues bueno, ya ahí sabemos más o menos cuánto cuesta, cuánto habría que pagarle a cada accionista. Y el otro indicador es la utilidad por acción. Tal vez aquí me voy a detener para que ingresemos a un portal de internet y buscar unas acciones en circulación, porque, por ejemplo, un portal que utilizarán mucho en finanzas es el en administración financiera, es el de Investing, en el cual si yo ingreso, de hecho está en este caso en español, también puede estar en otro idioma, vamos a dejarlo en español. Eh, yo puedo buscar aquí alguna acción de alguna empresa, por ejemplo de Amazon, tal vez, alguna así que sea muy conocida, que nos aparezca con facilidad. Bueno, ahí va cargando.
Ujú. Si yo ingreso, bueno, aquí está este elemento que es el valor o el precio al que se está vendiendo la acción. Pero en estos portales, si sigo bajando, vean que hay otros elementos. Aquí hay, ay, mira, bueno, aquí mm, se me va aperturando otras cosas. Aquí hay unos indicadores a la derecha del rendimiento de los activos, del rendimiento de capital, de margen bruto, todos estos los van a ir viendo en eventualmente eh, Administración Financiera uno y después en Administración Financiera 2. Y hay uno muy importante que, bueno, no lo estoy viendo, que es el de la utilidad básica por acción. Es un índice que se publica a nivel bursátil normalmente. Vamos a ver si tal vez lo puedo identificar en ratios. Entonces, este que vamos a aprender a calcular, normalmente las empresas no solo lo calculan a nivel contable y lo dejan en sus estados financieros, sino que se publica en los sitios web de las empresas. Y qué curioso, no lo identifico. Y aquí los habré engañado. No, no, pero él sí está normalmente en los sitios. Ah, aquí está. Ya aquí lo identifiqué. Bueno, en este portal en el que ingresé particularmente, está en las cuentas de resultados, que bueno, tiene mucha lógica porque la norma, la NIF nos dice que se tiene que publicar en el estado de resultados. Entonces, la empresa normalmente lo publica ahí. Y bueno, aquí esto, en este portal, se publicó ahí. Después de que ya uno calcula el beneficio neto, vendría este BPA básico y bueno, y el BPA diluido, que esto es, para nosotros en español sería utilidad básica por acción. Entonces aquí sería más bien un beneficio por acción, como lo tienen aquí en esta traducción en el español. Que es cuánto es lo que le correspondería a cada accionista de la utilidad o del beneficio neto. Entonces, es un indicador, no es un asiento, como les decía, es un indicador financiero, que lo que mide es cuánta de la utilidad se puede dejar cada accionista. No es un indicador que ahí nos lo inventamos, hay una metodología establecida en la NIC que es ganancia por acción. Esto porque al sé que, como ya vieron, se publica en sitios web normalmente, no es que cada empresa puede calcularlo como le dé la gana. Tiene que ser estándar. Entonces, el que yo publico tiene que ser comparable con el que publica la otra empresa. Siendo así, tiene una formulita. Existe la NIC 33 que tienen que leerse y les decía que hay un video relacionado con ella. Tengo que sentarme a buscarlo para que lo puedan leer. Se los voy a dejar de tarea. Y bueno, y si no, la norma también fue subida al campus. Dice que se requiere conocer las utilidades a distribuir y se debe conocer la cantidad de acciones en circulación. Entonces, tiene como diferentes partes. Yo primero ocupo determinar cuánto es la utilidad, tengo que determinar cuántas son las acciones. Y en esas acciones hay que tener cuidado porque ya hemos ido viendo diferentes situaciones con las acciones. Puede ser que a mí me autoricen a emitir 100.000 acciones, que yo al final nada más he vendido, por ejemplo, 50.000. Entonces, esto es sobre las acciones en circulación, sobre las que ya se vendieron. Pero además hay fenómenos como el split inverso, las acciones en tesorería que van a hacer que esas acciones cambien. Entonces, no es simplemente decir, ah, bueno, actualmente hay en emisión 50.000 acciones y listo, sino que más bien tengo que analizar si ellas han sido afectadas a situaciones como las que mencioné, el split o las acciones en tesorería, y ponderarlas por el tiempo. También la NIF 2, aunque no la vemos en este curso,
va a jugar un papel importante porque con la NIF 2 habrá una emisión de acciones que podría alterar la cantidad de acciones que están en circulación. Es otro fenómeno que afecta la cantidad de acciones, no lo vemos en este curso, lo vemos en otro. La fórmula general de esto es tomar la utilidad neta. Y por eso les decía que ahora que ingresé, pues tiene mucha lógica que en el sitio web lo coloque eh, en la sección de cuentas de resultado, porque parte de la utilidad neta. Yo tomo la utilidad neta de la empresa y le resto el pago de dividendos preferentes. Utilidad neta menos dividendo preferente es la utilidad a distribuir a los accionistas comunes. Ojo, esto es para accionistas comunes, no es para los accionistas preferentes. Y se divide entre el número promedio de acciones en circulación. El número promedio de acciones en circulación es la cantidad de acciones que ha tenido la empresa durante el año, producto de situaciones como que en algún momento generó splits o nuevas compras o elementos similares. No siempre es una cantidad fija, sino que va modificándose. Eh, ¿Cómo hago aquí? Aquí. Ah, bueno, no se me borró eso. Em, Ahí está. Ese número promedio de acciones en circulación tampoco es que entonces se termina así muy sencillo. Tiene elementos. Tengo que ir controlando mes a mes cuántas acciones hay en la empresa. Bueno, puede ser que tal vez no mes a mes, puede ser por extractos de mes. Y las empresas que cotizan en bolsa es muy normal que hayan diferentes emisiones y que se estén comprando y revendiendo y ¿verdad? Que tengan como más movimiento. Y ustedes pueden ir controlando por extractos de mes. ¿Cuántas acciones hubo en circulación durante esos meses? Y teniendo esos meses y la cantidad de acciones que están en circulación en esos meses, lo que se hace es determinar cuánto es la fracción del año que estuvieron. Por ejemplo, que yo tuve 5.000 acciones durante 5 meses de los 12 meses del año. Que yo tuve 6.000 acciones durante los otros 7 meses del año. Deben sumar uno las fracciones de mes y generar unas unidades equivalentes. Eso es lo que la norma conoce como el número promedio de acciones en circulación. Y se va a ver afecto por divisiones de acciones o dividendos en acciones, las cuales hay que aplicar de forma retroactiva desde el inicio del tiempo. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Em, bueno, vamos a ver. Sí, sí, estamos bien. Vean que en la formulita, esto que acabo de mencionar es lo que tenemos en el... Ay, ya aquí ya perdí la posibilidad. Ahí está. Eso que vemos es esto acá, el denominador. El numerador tiene utilidad neta, que bueno, y no vamos a hacer claramente todo un estado de resultados, les vamos a decir, esta es la utilidad. Pero sí, el dividendo preferente. El dividendo preferente es un elemento que hay que aprender a calcular. Vamos a profundizarlo un poquitito. Los dividendos preferentes, bueno, hay dos tipos de dividendos, dividendos comunes y dividendos preferentes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el dividendo común y el dividendo preferente? El dividendo preferente es un dividendo que está asegurado, es un dividendo que siempre se va a dar. Es como si fuera una obligación más. Por eso en algunos casos, y ustedes lo habrán visto en la NIC 32, las acciones preferentes se podrían considerar deuda, porque tienen una característica de obligatoriedad de pago del dividendo, así como cuando pagábamos intereses. Es casi lo mismo. Reducen las utilidades retenidas y pueden ser pagados en efectivo, en especie, en pasivos o en acciones. Hay varias fechas importantes de los dividendos. La fecha de la declaración, cuando se declaran los dividendos, nosotros como emisores hacemos un asiento de dividendos declarados contra dividendos por pagar.
Después, en la vida real, que claramente esto no lo vamos a hacer porque no tiene lógica, lo que hace la empresa es que una vez que declaró el dividendo, va a buscar quiénes son todos los accionistas que existen en la actualidad para pagarles el dividendo. Y hace una lista. Entonces, no tiene lógica porque, ¿verdad? No vamos a estar ahí imaginándonos los accionistas. Pero, por ejemplo, si hay 100 accionistas, iríamos a buscar todos esos 100 accionistas para ver a quién es al que hay que pagarle y cómo hay que pagarle y todo el asunto. Y la fecha de pago en la cual el asiento del dividendo por pagar que teníamos en la fecha de declaración se cancela. Dividendos por pagar contra bancos. Puede ser que la fecha de pago y la fecha de declaración sean la misma, en cuyo caso el asiento se modifica un poquitito y nos queda dividendo declarado contra bancos. Todo depende, pero lo normal es que entonces hayan tres tipos de asientos contables: dividendo declarado contra dividendo por pagar, dividendo por pagar contra bancos y utilidades retenidas contra dividendo declarado, que ese, ustedes lo vieron en contabilidad básica, es el asiento de cierre de la cuenta de dividendos declarados. Antes de pasar al siguiente tema, porque bueno, ese otro tema ya lo estaríamos viendo Dios mediante la próxima clase. Aquí ya me pasaría a la práctica. Este, el dividendo como tal es un concepto nominativo. ¿Ya que nos referimos con que es nominativo? De que el dividendo preferente, que si el valor de las acciones es de 5.000 y nos dicen que paga un dividendo al 10%, es sobre el valor nominal. Entonces yo tomo 5.000 y lo multiplico por el dividendo preferente del 10% y entonces ahí obtendríamos 500. Este, entonces, tener presente que el dividendo preferente siempre nos lo van a dar como un porcentaje y ese porcentaje es aplicado sobre el valor nominal. Dicho esto, nos vamos a hacer el ejercicio 6. Un segundo, nada más para ver si es el 6. Ujú. Pero no es el 6, es que el 6 tiene algo que aún estoy en, perdón, no, el 6 ya lo hicimos. Ajá. Y ya hicimos el 14 y ya hicimos el 5. Sí, voy a hacer el ejercicio 2. Y entonces más bien voy al 2. Vamos a volvernos aquí en la imagen. Ahí está el 2. Mm. Bueno, entonces vamos con el ejercicio número 2. Vamos a ponerlo como por acá. Entonces, el 2 es para determinar una utilidad básica por acción. La norma nos habla de dos utilidades, una es la básica y la otra es la diluida. Más adelante vamos a ver el concepto de utilidad diluida. La utilidad básica por acción es el que vimos ahora publicado y que es esa formulita que venía en la presentación. Para poder hacerla, la fórmula nos dice que es utilidad neta menos el dividendo, mm, dividendo preferente, ¿verdad? Entonces, siendo así, yo ocupo determinar cuánto es la utilidad neta. Vamos a esto un poco más grande. ¿Cuánto es la utilidad neta?
Vamos con la lectura. Nos dice que la empresa Mejores Embutidos S.A. reporta una utilidad neta de 12 millones. Ahí está utilidad neta. Al cierre del año 2020, la empresa cierra con un total de 10.000 acciones comunes en circulación. Y ahí vienen las diferentes transacciones de las acciones comunes. Y esto es un error muy recurrente. Tomen nota, póngalo ahí en rojo, hagan algo. Recuérdense que aquí nos pueden hablar todo lo que quieran de acciones. Los únicos movimientos que nos interesan son acciones comunes. Puede ser que aquí hayan emitido acciones em, preferentes o las hayan suscrito, una serie de elementos, pero para el cálculo de la utilidad básica por acción, yo tengo que discernir cuáles son los movimientos de acciones comunes y de acciones preferentes. Si hay movimientos de acciones preferentes, yo no los voy a incluir. Únicamente voy a incluir los de acciones comunes, porque la utilidad básica por acción es para los accionistas comunes. Lo que sí me interesa es cuánto fue lo que se pagó de dividendo preferente. Voy a brincarme todos estos puntos y vean aquí donde dice durante el año 2021 se pagaron dividendos preferentes por 150.000. Ese es el que ocupo acá. El dividendo preferente, 150.000. La utilidad neta menos el dividendo preferente, pues sería el numerador de lo que vimos ahora de la numerador, el numerador de la ecuación que vimos de la formulita, o también sería la utilidad a distribuir a los accionistas comunes, que es 12 millones menos 150. Ahí lo tenemos. 12.850.000. De ahí no hemos hecho nada del otro mundo, ¿verdad? Pero sí hay que ubicarlo. En este ya venía el dividendo preferente, en algunos hay que calcular. Y la otra parte de la fórmula, ¿verdad? Teniendo la fórmula, era utilidad neta menos dividendo preferente. Y aquí tengo utilidad neta menos dividendo preferente y nos dio este numerador. ¿Qué hay en el denominador? El número promedio de acciones en circulación. El número promedio de acciones en circulación se determina ahora sí con esta información, pero discerniendo. Solamente me interesan los movimientos que son de acciones comunes. Y para esto hay que hacer una tablita. Esa tablita va a tener los siguientes elementos. La cantidad de acciones, la fracción de tiempo, ay, ay, la fracción de tiempo y las acciones equivalentes. Equivalentes. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se llena eso. Y puede ser que le adicionemos más columnas. Pero entonces nos piden o nos indican que el 6 de enero del 2021 la compañía emitió 1.000 acciones comunes. Vean qué interesante. Entonces, nada más empezar el año, la empresa emitió 1.000. Pero ustedes tienen que tener claro lo siguiente. Sí, emití 1.000, pero había un dato muy importante por acá. Yo había tenido el año pasado, en el 2020, 10.000 acciones. Si yo tenía 10.000 acciones y emití 1.000, yo realmente tengo 11.000 acciones. Porque esa es otra situación que tienen que tener mucho cuidado y que a veces sucede mucho. Dejan botadas las acciones que estaban originalmente. Entonces, de ello también lo tenemos malo porque yo emito 1.000 acciones, pero a partir de las que ya existían.
Entonces, tengo 11.000 acciones. Esas 11.000 acciones comenzaron a partir del mes de enero. Es importante que aquí vamos a tomar los meses cerrados bajo el siguiente supuesto o el siguiente elemento. Vean que realmente se emitieron el 6 de enero, pero para fines nuestros no lo vamos a hacer por día, sino que si lo emitieron en enero, vamos a considerar que estuvieron vigentes todo enero, desde el 1 de enero, digámoslo así. Entonces tendría que a partir de enero hay 11.000 acciones y tengo que indicar hasta cuándo. Entonces, vamos a quitar esto. Ujú. Aquí está, muy bien. De enero a, y entonces aquí iríamos hasta el otro mes que estuvieron vigentes. Ellas van a estar vigentes por los meses en que no hayan nuevas emisiones o no hayan recompras de acciones. Anótense en que esas son las situaciones que hacen que se modifiquen los meses. Hasta que yo no vea en la información que haya una adquisición de acciones o una emisión de acciones, no lo contemplo. Si seguimos en la lectura, vean que el 10 de marzo la compañía readquirió 500 acciones. Uno de los eventos que les acabo de decir, readquisiciones o emisiones. Entonces, estas 11.000 acciones habrían estado vigentes durante los meses de enero a febrero. ¿Por qué no considero marzo? Porque en marzo, a partir del 1 de marzo, digámoslo así, estaría esta readquisición. Entonces, yo habría tenido en circulación 11.000 acciones, 2 meses. Esto hay que ponerlo aquí en formato, para que me pueda dejar verlo, formato texto. Durante 2 meses de 12, básicamente. Esto es importante porque es lo que pide la norma. La norma nos dice que tengo que ir viendo por mes o grupo de meses cuántas acciones hubo en circulación. Entonces, en enero y febrero hubo 11.000 acciones. Y determinar la fracción de mes que esto corresponde. Son 2 meses de 12 meses, porque la empresa tiene siempre que estar operante 12 meses del año. Bueno, puede ser que en ese año tal vez operara menos. Inició más adelante, pero ese es el único caso. No sé si ahí tenemos alguna consulta. ¿No? Voy con el siguiente. Dice que el 10 de marzo del 2021, entonces readquirió 500 acciones. ¿Readquirió 500 de cuáles? Desde las 11.000 que estaban en circulación. Entonces yo voy a tomar las 11.000 y le voy a restar 500. Las emisiones se suman y las readquisiciones van restando. ¿Verdad? Ahí no hay mayor cosa. Quedaríamos que a partir de marzo, y bueno, aún no sabemos hasta cuándo, de ahora no tengo 11.000 sino 10.500. De marzo a, y ahorita vamos a ir viendo hasta cuándo. Entonces ya hice el 6 de enero. Ya hice el 10 de enero. Voy con el 5 de mayo. El 5 de mayo del 2021, la compañía realizó una división de acciones, reduciendo el valor nominal a la mitad. Yo les dije que únicamente para la determinación de los periodos de tiempo se ven afectados exclusivamente por adquisiciones o emisiones. La división de acciones no lo altera. Entonces, para que tengan ahí presente, no lo altera. Por tanto, aún no sabemos aquí hasta qué mes. Pero sí sabemos que hay una división de acciones. Ahora, la división de acciones del 2 por uno significa que, de acuerdo a lo que ya hemos visto, que yo tomo las 10.500 acciones y las duplico, ¿verdad? Básicamente. Pero aquí es donde viene un tema que tienen que tener mucho cuidado. Anótenlo. La división de acciones y los dividendos en acciones se realizan retroactivamente. Es decir, no si se, es como si se hubiera hecho desde siempre, históricamente. En este caso, la división se hizo en mayo.
Y si yo lo hago retroactivo, entonces sería como si lo hubiera hecho desde el 1 de enero. Normalmente aquí adicionamos otra columna que sería nuestro retroactivo y lo que hacemos es que a las que estuvieron de enero a febrero las multiplico por 2 y las que estuvieron de marzo hasta el mes que corresponda lo multiplico por 2. Bueno, esto porque es una división del 2 por uno, que eso significa que por cada acción me entregan 2. Y si yo estuviera haciendo también el del año pasado, pues también tengo que hacerlo, porque voy a adicionar aquí otra columna, otra fila más bien. Si yo estuviera haciendo aquí el año 2021, 2020, habían 10.000 acciones. Bueno, la norma nos dice que inclusive me tengo que volver a los años anteriores y hacerle un retroactivo. Entonces, para que lo tengan presente, que cuando hay un retroactivo, tiene que ser histórico, todo lo que está ahí para atrás, inclusive años. Siendo por tanto que nos va a quedar de esta forma. De enero a febrero serían 22.000 y de marzo en adelante son 21. ¿Alguna consulta con este? ¿No? Bueno, entonces, marzo, ¿a dónde quedé? El 1 de agosto del 2021 emite de nuevo 300 acciones. Entonces vean que el siguiente movimiento es en agosto, lo que significa que esta habría sido de marzo a antes de agosto, a julio, porque en el siguiente movimiento comienza en agosto, a partir de agosto. ¿Qué es lo que va a comenzar a partir de agosto? Una emisión de 300 acciones. Por tanto, a lo que ya teníamos, perdón, aquí, a lo que ya teníamos hay que sumarle 300 acciones. Sumarle. Voy trabajando ahora únicamente con el retroactivo. Ya más adelante lo haremos en una única columna, que a veces les piden una única columna y eso. Es para que lo tengan ahí presente. Bueno, después dice que el 12 de septiembre del 2021 se emite un dividendo en acciones. Les dije que el dividendo en acciones y la división de acciones la notaran que son históricas. Aquí se abriría una nueva columna porque yo tendría que devolverme y históricamente aplicar ese dividendo en acciones. Entonces, como si fuera un retroactivo uno que era el de la división de acciones, y ahora tengo un dividendo, perdón, un retroactivo 2 del dividendo este. Retroactivo 2. Y este retroactivo 2 va a ser tomar el retroactivo uno y multiplicarlo por 1,30. Tengo que aplicarlo histórico, aunque para fines de nuestro ejercicio, el 2020, nada más lo puse aquí como ejemplo para que lo tengan presente, pero si se hace en la realidad, el nuestro comienza a partir de aquí, de enero. Eh, entonces, eso va a hacer que cuando yo llegue al mes de agosto, aplicándole ese retroactivo, es de 27.690. Entendamos que esto es que a cada acción le dan un 30% de acciones. Si yo tengo 22.000 acciones, multiplico 22.000 por 30, ese es el adicional de acciones. 22.000 por el 30%, se emitieron 6.600 acciones y a las que ya tenía entonces le sumaríamos estas adicionales y llegamos a 28.600. Básicamente así es como sucede. Para que lo tengan presente. Por eso es que aquí yo lo que hice fue multiplicarlo por 1,30. Siempre que hayan dividendos en acciones, eso es lo que hacemos. Multiplicarlo por uno más el porcentaje del dividendo preferente, del dividendo en acciones, perdón. Ok, llegado hasta ahí, entonces la siguiente transacción que nos dicen es que será septiembre, el 8 de noviembre del 2021 se emiten 1.500 acciones comunes. Ya no voy a trabajar sobre el retroactivo uno, sino sobre el 2. El movimiento fue en noviembre, lo que significa que aquí habría sido de agosto a octubre. Octubre, ¿sí? Está.
En noviembre es la siguiente transacción, que es una emisión de acciones. Entonces, a las 27.690 le voy a sumar 1.500. Las emisiones, dijimos que sumaban, quedaríamos con 29.190 acciones. No hay más movimientos. Esto sería de noviembre a diciembre. Ahí ya llevo una parte importante de las acciones en circulación que tiene la empresa. La empresa entonces habría tenido realmente 29.190 acciones. Esas son las acciones que tiene la empresa emitidas y en circulación. Pero la norma no nos pide cuántas son las acciones emitidas en circulación, sino que nos pide el número promedio de acciones en circulación. Y el número promedio de acciones en circulación es ponderar estas acciones que eventualmente durante el año no siempre estuvieron las 29, sino que hubo 28, 27, 27, 29. De aquí determiné cuántos meses estuvieron estas de enero a febrero. De marzo a julio tengo que sacar la otra fracción. La fracción aquí sería, de marzo a julio son 5 de 12. Ujú. Y después de agosto a octubre, 3 de 12, 3 de 12 y de noviembre a diciembre 2 de 12. Es importante, como lo decía la presentación, que esto tiene que sumar uno y eventualmente, pues sí, ¿verdad? Eh, Aquí tendríamos 2 doceavos y 5 doceavos son 7 doceavos, y 3 doceavos, 10 doceavos y 2 doceavos, 12 doceavos. Uno. Entonces está perfecto a nivel de la fracción. Esto porque a veces les da, no sé, 11 de 12 o 13 de 12. No tiene que darle 12 de 12 la sumatoria. Y las acciones equivalentes van a ser las del retroactivo 2 por la fracción. Bueno, aquí me va a generar un error porque yo a la fracción, para que me pueda aparecer así, le puse formato de texto. Entonces voy a hacerlo aquí manual. 2 de 12, 5 de 12, 3 de 12 y 2 de 12. Importante que las acciones equivalentes, que tal vez viendo esto ustedes se cuestionen, bueno, pero es que las acciones, ¿por qué me dan con decimales? Las acciones del retroactivo no les puede dar con decimales, las del retroactivo, bueno, las que tengamos por aquí a la izquierda. Pero las de las acciones equivalentes sí pueden dar con decimales porque es un promedio de las acciones que hubo en circulación. Entonces, el promedio de acciones en circulación en este caso es de 27.929.17. Ahí ya lo tenemos. No sé si hay alguna consulta con este. Este sería el promedio de acciones comunes en circulación. No hay consulta, ¿están seguros? Bueno, si no hay consulta, entonces yo vengo por acá, ver y utilizo el número promedio de acciones en circulación. El número promedio de acciones en circulación es 27.000 y lo que hacemos para determinar la utilidad básica por acción también se le conoce como ganancia básica por acción o, sí, aquí tal vez se utiliza mucho un acrónimo que es la UVA con B, no con V. La UVA que es el acrónimo de utilidad básica por acción o también la ganancia por acción. Y creo que hay algún otro que se me va. Ahorita cualquier cosa me acuerdo. Y es nada más tomar entonces
el numerador, lo que teníamos como la utilidad menos el dividendo, dividido entre el número promedio de acciones en circulación, que corresponde a 429. Y esos 429 es cuánto podría tener de ganancia cada accionista común. No sé si tenemos alguna consulta con ese. No tenemos consulta, ¿están seguros? Bueno, ahí finaliza este ejercicio número 2. Y bueno, eh, ya no me queda tanto tiempo como para poder hacer más ejercicios. Voy ya a detenerme acá.